Vamos a continuar con las sesiones relacionadas con la pandemia y el reto que ha significado para el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy nos corresponde platicar con ustedes acerca de cómo el Departamento de Hematología ha enfrentado esta pandemia sobre COVID-19. No sirve el control. Perdón. Vamos a abarcar tres temas básicamente. ¿Cuáles son las estrategias generales que se siguieron en el Departamento de Hematología? Que son muy comunes, muy parecidas a las de todo el instituto, sin embargo, con algunas particularidades de los pacientes hematológicos. Después vamos a ver un aspecto muy importante que es qué ha pasado con el trasplante de células hematopoyéticas en este momento de la pandemia por COVID. Y finalmente se va a presentar un subanálisis del registro de los pacientes hematológicos que desarrollaron la enfermedad de COVID. Voy a presentarles primero a ustedes cuáles son las estrategias. Posteriormente, la doctora Acosta, que está en la unidad de trasplante hematopoyético, desarrollará este tema. Y el doctor Gilberto Barranco, también miembro del grupo de hematología encargado del clínica de leucemias crónicas, presentará los resultados sobre estos pacientes. Entonces, como ustedes saben, las labores que tenemos en el instituto se engloban en tres grandes rubros, que son asistencia, docencia e investigación. Desde esos tres puntos de vista se tuvieron que hacer estrategias en todo el instituto para dar frente y un mejor apoyo a los pacientes de nuestra institución con o sin COVID, ya que nosotros enfrentábamos el doble reto de tratar pacientes con problemas neoplásicos que podían ser sujetos de una infección por COVID. Entonces, una de las primeras estrategias que se siguieron fueron la educación del paciente. Como en todos los servicios, en todo el instituto, se implementaron una serie de pláticas educativas para los pacientes que se dieron tanto en la consulta como en hospitalización, y también se dieron pláticas virtuales. En estas pláticas intervino el personal médico, el personal de enfermería y también el personal administrativo. Ahorita les voy a ir desglosando esto. También hicimos modificaciones y ajustes a los tratamientos. Para ello se revisaron guías y consensos nacionales e internacionales y se emitieron una serie de recomendaciones. Igual que también todo el instituto, tuvimos que reducir consultas presenciales, para lo cual tuvimos que establecer una serie de criterios, y con el apoyo también del servicio de referencia del hospital, con el apoyo de nuestras secretarias en el servicio de hematología y el apoyo del laboratorio y de los servicios de imagen, pudimos hacer todos esos ajustes con un poquito de problemitas, pero se han podido hacer a medida que hemos tenido más experiencia en el área. Otro aspecto importante en el que contribuyó el servicio de hematología fue con la aportación de camas, inicialmente para el área de transición de aquellos pacientes que eran sospechosos de COVID, que una vez confirmados pasaban exactamente al área COVID que estaba en el 5º piso. Ya después, cuando se cambió esta área de transición, el piso, en el 7º piso, se sigue disponiendo de camas que ahora se comparten con oncomédica y con cirugía, debido a que el 5º piso perdió camas por esta razón de área COVID. Establecimos también una serie de algoritmos para el manejo de los pacientes hematológicos con COVID. Se establecieron algoritmos para el tratamiento de anticoagulación de todos los pacientes con COVID y algoritmos para el tratamiento de aquellos pacientes que iban a ser sometidos a trasplante hematopoyético.
Otra cosa que también se hizo para tumores sólidos, pero con ciertas particularidades para los pacientes hematológicos, fue servir como centro de referencia para pacientes con neoplasias hematológicas que venían de hospitales COVID. Las sesiones académicas continuaron en nuestro servicio, en nuestro departamento, a través de sesiones virtuales, tanto las del curso de hematología como el de alta especialidad en trasplante, además de que se participó activamente en sesiones nacionales e internacionales de sociedades médicas. Y los protocolos de investigación también han continuado su curso. Este es uno de las formas en que se participó en el servicio aquí, es para la educación de los pacientes en cuanto a las medidas de higiene y de protección. Sí, participaron, como ven ustedes, enfermeras, residentes, médicos y también personal administrativo, ya que todo era un trabajo en equipo. Revisamos también para la adecuación de los tratamientos múltiples guías, consensos o recomendaciones que fueron emitidas sobre la marcha y en base a lo que se estaba generando en ese momento, sin que ninguna de estas guías fuera definitiva. Entonces, se revisaron una gran serie, se pidió a cada uno de los médicos adscritos encargados de una clínica en particular que revisara y después se discutieron en base a todas estas guías que les presento, que son algunas, ¿sí? Que incluían grupos internacionales, grupos europeos, grupos nórdicos y grupos latinoamericanos. Algunas de las guías que se propusieron y que se revisaron fueron como esta, en la que se postulaba o se proporcionaba la posibilidad de riesgo de los pacientes oncológicos en relación al desarrollo de la infección por COVID. Una de las cosas importantes es que el COVID ya sabemos que no es exclusivo de pacientes oncológicos y todas estas guías básicamente abarcaban o estaban dirigidas a pacientes oncológicos en general, de modo que era muy difícil poder seleccionar guías que fueran específicas para pacientes hematológicos exclusivamente, con neoplasias hematológicas, de modo que se tuvo que ir disecando en base a las recomendaciones de expertos. Y llegamos a esta serie de recomendaciones para nuestro servicio, en los que había algunas neoplasias en las que no podíamos diferir la consulta ni el tratamiento, como están en la primera fila, que son aquellas neoplasias que ya de por sí son de alto grado, son muy agresivas y el riesgo de dejarla sin tratamiento específico era mayor que el riesgo de poder desarrollar COVID. Luego pudimos aplazar o diferir consultas o tratamientos a 3 o 6 meses, dependiendo básicamente de los criterios que les menciono, y aquí pueden ustedes ver cómo fue cómo se fueron posponiendo o difiriendo tanto las consultas como los tratamientos. Incluso llegamos a diferir consultas hasta 12 meses. Todo esto en pacientes que tuvieran enfermedad controlada, que fueran enfermedades indolentes, y más que nada en todos los casos para disminuir el riesgo de infección, en todos los casos, igual que el del personal, al exponer menos a los pacientes a venir a este hospital. Ya sabemos que reciben muchos pacientes foráneos y el transporte para estos pacientes podía significar un riesgo y habría que evaluar el riesgo-beneficio de una visita al hospital. Con la participación de varios médicos adscritos del Departamento de Hematología, se emitió esta guía, la GEL, que es del Grupo de Estudio Latinoamericano de Enfermedades Linfoproliferativas. ¿Sí? Esta es una guía que está pues siendo aceptada a nivel de toda Latinoamérica, básicamente síndromes linfoproliferativos, y también ya por otro grupo de los hematólogos del servicio,
se emitieron las recomendaciones para los pacientes, para el tratamiento de pacientes con leucemias agudas, síndromes mielodiplásticos, ya para el instituto específicamente. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros logramos hacer? Lo que estamos aquí comparando es el periodo de marzo a junio, que fue básicamente cuando empezó la pandemia en marzo, y vemos cómo con esas estrategias que comenté antes, logramos valorar y seleccionar muy bien a los pacientes y reducir el número de pacientes que eran atendidos en la unidad funcional de hematología. Entonces, en color azul van a ver siempre el 2019 y en color naranjita el 2020, pero son comparados en el mismo periodo. Entonces, ustedes ven que para los pacientes hematológicos, en la primera gráfica a su izquierda, tuvimos una reducción aproximada del 27% al seleccionar a los pacientes en forma más efectiva, y además los pacientes tampoco llegaban mucho por el miedo al contagio o que no se les fuera a recibir como estaba sucediendo en otros hospitales. También recibimos en la unidad funcional de hematología algunos pacientes que no sean hematológicos o con otras neoplasias, que eso no tuviera una variación significativa en los periodos de estudio. Con respecto al destino de los pacientes, también implicaba un riesgo, no nada más el hecho de que vinieran a consulta, sino el hecho de que estuvieran internados. Entonces también tratamos de reducir la proporción, valorar perfectamente aquellos pacientes que se iban a beneficiar, como esos que decíamos, con un alto riesgo, que se iban a beneficiar con el tratamiento y reducir al mínimo la posibilidad de un contagio por COVID. Y aunque ustedes ven que el azul es el ambulatorio y el naranjita son aquellos pacientes que se internaron desde que llegaron la primera vez y que requirieron internamiento. Aparentemente no hubo diferencias, 28 y 30%. Sin embargo, ahorita vamos a ver por qué razón se mantuvo esa proporción básicamente sin cambios. Si nosotros vemos cómo se llevaron o cómo se mantuvo la incidencia comparativa de consultas por patología, ustedes ven que los linfomas son la enfermedad más frecuente que nosotros vemos y por lo tanto son los picos más altos, pero en todos ellos vemos que hay esa disminución con excepción de las leucemias agudas. Las leucemias agudas son las únicas dos que mostraron picos, si ustedes lo ven en color naranja. Tanto la leucemia mieloblástica como la leucemia linfoblástica. Estas son enfermedades que por su agresividad requieren internamiento. Y además es un internamiento prolongado y son sometidas a tratamientos agresivos por la misma agresividad de la enfermedad. El resto de las patologías, como ustedes ven, prácticamente no sufrieron modificación. Entonces, el aumento en esos pacientes internados se debió básicamente a las leucemias agudas. También vemos aquí cómo se manifestaron este número de consultas por mes y en los dos periodos que estamos comentando. Y si nosotros vemos aparentemente en el recuadro de la derecha, pues sí se disminuyó el total de consultas en forma significativa, ¿sí? Exponiendo así a menos riesgo a los pacientes. Y otra cosa que vamos a poder ver aquí es la forma en que se disminuyeron por mes y por patología. Ustedes esto ya lo pueden ver. Lo que llama la atención en estas gráficas, que a lo mejor suenan repetitivas, pero una cosa que sí nos llamó la atención, es que en todos los casos ustedes ven que pudo haber disminución de consulta para todas las patologías. Sin embargo, en marzo esa diferencia era mínima porque estamos empezando la pandemia, pero hacia abril, mayo y junio, el que mostró tendencia a la disminución en los pacientes atendidos era el mieloma, incluso hasta junio, que era el momento en que ya empezamos a recuperar las consultas para el resto de las patologías. Esto también va a tener una explicación que vamos a decir.
Y aquí están cómo se manifestaron estas consultas. Ustedes ven la caída por patología en algunos casos y ven cómo otra vez hacia junio están repuntando y aproximándose mucho a lo del año pasado. Esto es para todas las consultas. Participamos con la elaboración de algoritmos, como les había dicho, para los pacientes hematológicos con COVID y para la anticoagulación con el grupo de hemostasia y trombosis del servicio. También se establecieron criterios para recibir a aquellos pacientes de hospitales COVID y se estableció una serie de procesos para regular esto y que fuera dado en forma más expedita. Esto también es algo que se hizo para otros tumores como los tumores sólidos. Sin embargo, bueno, aquí tenemos el número de pacientes que ven que en total fueron 28 pacientes que aparentemente suenan pues muy pocos comparados con los que se recibieron en Oncomédica. Sin embargo, recuerden que lo que recibimos fueron leucemias, básicamente pacientes con linfomas muy agresivos, y una de las características que tuvimos es que estos pacientes no fueron, ya formaron parte del instituto, se volvieron pacientes del instituto, ¿sí? Estos son los diagnósticos que tuvieron, ¿sí? Como ustedes pueden ver, abril fue el mes de mayor número de pacientes recibidos, el total fue 28, pero leucemias agudas, que repito, implican mayor riesgo y tiempo de estancia, fue pues un número importante. Y los linfomas, que siguen siendo lo más frecuente, algunos de ellos requiriendo también hospitalización. Continuamos con las sesiones virtuales, como les había yo dicho, las clases de hematología se siguieron dando 2 veces a la semana, las de trasplante 1 vez a la semana. Se participó en sesiones de las sociedades médicas, varios de los médicos adscritos participaron en sociedades, en pláticas sobre pandemia y enfermedades hematológicas, y también se continuó con los protocolos ya establecidos y presentando resultados en las sesiones virtuales de esas 2 sociedades que tienen ustedes ahí. Uno de los protocolos que se va a comentar hoy, los resultados preliminares, es este del registro que decía yo, de los pacientes hematológicos que presentaron COVID y que está inscrito dentro del registro general de los pacientes oncológicos del hospital. Bueno, ahora a continuación la doctora Costa hablará de las modificaciones para tratar. Buenos días a todos. Como comenta la doctora Silvia Rivas, voy a continuar con el plan de contingencia del programa de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Bueno, es importante mencionar que aunque sabemos que todos los pacientes oncológicos tienen un alto riesgo de complicaciones asociadas a COVID, pues los pacientes de trasplante, al ser un procedimiento de alto riesgo y un procedimiento complejo, son pacientes todavía más vulnerables que el resto de los pacientes oncológicos. Algunas de las razones por las que esto sucede es porque, como ustedes saben, no hay un tratamiento específico que ya se haya implementado, todavía todo sigue en proceso de estudio, aún no hay una vacuna y aunado a la falta de experiencia sobre la recuperación de la enfermedad, sigue siendo una patología pues con alta mortalidad en nuestros pacientes. Otra cosa importante, hay que recordar que el trasplante usa dosis altas de quimioterapia y el uso de inmunosupresores por largo tiempo, siendo de mínimo 100 días hasta 6 meses. Otra parte importante es que el hecho de las dosis altas de quimioterapia producen una depresión de las células T y B total y la pérdida de la inmunidad humoral que el paciente ya había adquirido con las vacunas en la infancia. Entonces, por ello son pacientes que, aparte de tener una alta posibilidad de complicaciones asociadas a COVID, también tienen infección por virus respiratorios, riesgo de superposición por infecciones bacterianas y reactivación de citomegalovirus. Bueno, lo que les voy a comentar hoy se basa en las recomendaciones de los grupos internacionales más importantes de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Las recomendaciones son un poco parecidas, entonces voy a hacer un resumen de ellas. Bueno, para empezar quiero platicarles de un estudio que se está llevando a cabo, que es acerca de cómo están
reaccionando los pacientes de trasplante con la infección de COVID. Para empezar, este es un estudio que se está realizando por el Grupo Español de Trasplante de Médula Ósea, es un multicéntrico con 13 países de Europa. Inicialmente se inscribieron 130 pacientes, pero hasta este momento solo se ha publicado el seguimiento de 55 pacientes. De ellos, 44 eran halogénicos y 11 autólogos, teniendo una frecuencia de infección de un 20%, siendo positivos a COVID, y de ellos, la muerte de estos pacientes fue del 82%. Entonces, con eso ya podemos ver la letalidad de esta infección. Otra parte muy importante es que se tuvieron que hacer categorizaciones basadas en la intención de tratamiento y en la relación riesgo-beneficio del trasplante. Entonces se hicieron unos niveles de prioridad para ver qué pacientes eran candidatos a seguir con el trasplante y se consideró 3 niveles de prioridad. El 1, aquel trasplante halogénico con alto riesgo de recaída, en el cual no se podía retrasar el procedimiento y en el cual se consideró que el riesgo de infección era más el riesgo de progresión y de recaída que el riesgo de infección. En estos pacientes se consideró que tenían una alta posibilidad de curación y una efectividad clínica a largo plazo, por eso se dejó como prioridad 1. En la prioridad 2 fue aquellos pacientes que tenían riesgo de progresión, pero que se podía retrasar el trasplante de 3 a 6 meses, donde tenían una efectividad de curación intermedia. Los ejemplos de estos son los linfomas de alto grado, y respecto a la categoría de nivel 3, son aquellos pacientes que tenían un bajo riesgo de progresión y era mayor el riesgo de infecciones asociadas a COVID que el beneficio que le podíamos dar. Aquellos pacientes que no tenían intención curativa o en los cuales la limitación de la eficacia a largo plazo era baja. Ejemplos de estos son el mieloma múltiple y las enfermedades linfoproliferativas de bajo grado, así como las indicaciones de de enfermedades no malignas. En base a estos 3 niveles, entonces fue que se hicieron todos los protocolos de tratamiento. Respecto a las condiciones generales que se hicieron en los pacientes con trasplante, para empezar, es que las unidades de trasplante pues fueran unidades no COVID, que en caso de que hubiera pacientes infectados, estos estuvieran en una área específicamente destinada para pacientes COVID. También, como forma importante, los grupos recomendaron disminuir el número de pacientes por centro, esto para permitir un adecuado control de las comorbilidades, estar más atento de los pacientes y actuar de una forma más rápida, además de tener unas mejores medidas de higiene y protección para los pacientes, y sobre todo por aquellos del riesgo de complicaciones y muerte. Algo muy importante es que se les pedía que los pacientes que se iban a ingresar a trasplante tuvieran un aislamiento en casa o aquellos que se iban a cosechar de mínimo 14 días para tratar de evitar algún tipo de contagio. Como ustedes ya lo saben, se trató de extremar medidas de higiene, distanciamiento social, evitar todo viaje innecesario y evitar los traslados en transporte público. Todos los pacientes que ingresan a trasplante y a movilización tienen que tener una prueba 48 a 72 horas antes que sea negativa. Bueno, otra recomendación importante fue acerca de del equipo de trasplante. Para empezar, se recomendaba que aquellos médicos o enfermeras que trabajaran con pacientes con trasplante no tuvieran contacto con pacientes COVID. Después, cualquiera de ellos que tuviera síntomas no característicos o incluso leves, se tenían que hacer una prueba de PCR para SARS-CoV, sin importar que no fueran sospechosos por la clínica. En el caso de que saliera negativo, lo que hacemos en la unidad de trasplante es, si tengo una sospecha de una infección, sin importar cuál sea, no entramos a ver a los pacientes, nos quedamos más en el área administrativa y no tenemos contacto físico con los pacientes. Pero si salía una prueba SARS positiva, de inmediato nos aislaron en casa hasta tener la resolución de los síntomas y tuvimos que tener 2 pruebas negativas para poder regresar al hospital. Respecto a las recomendaciones, se hicieron para los receptores y también para los donadores. De forma general, lo que se hizo es que aquellos pacientes que se confirmó el diagnóstico y tenían un riesgo bajo de progresión, se difirió el trasplante al menos 3 meses. Aquellos con riesgo alto de progresión, se difirió el trasplante solamente 21 días o hasta el término de los síntomas, además de tener 2 pruebas negativas por PCR. Y lo que se recomendó fue que el acondicionamiento fuera de intensidad reducida para evitar mayores riesgos de mortalidad. Respecto a todos los pacientes que tenían síntomas respiratorios que eran sospechosos, se tenía que hacer la prueba SARS-CoV-2, bueno, se tiene, y aparte un panel de virus respiratorios. Y lo ideal es diferir el trasplante de 14 a 21 días y lo mismo, tener 2 pruebas negativas con una semana de diferencia
como ya lo dijimos, si el paciente llegara a salir positivo. Aquellos pacientes que tenían contacto con personal, familiares o viajaron a áreas con alta prevalencia de COVID, se tenía que diferir el trasplante aunque la prueba no fuera positiva debido al riesgo de estar contagiados. Y se difería de 14 a 21 días y del último contacto y con 2 pruebas negativas con diferencia de una semana. Respecto a las recomendaciones de los donadores eran parecidas. Si el donador tenía un diagnóstico confirmado, se tiene que excluir como donador o diferir de 28, o hay grupos que lo difieren hasta 90 días y además tener una prueba COVID negativa, 2, con diferencia de una semana. Aquellos pacientes con un alto riesgo de recaída se recomienda que se excluya como donador, sin embargo no se ha especificado un tiempo debido al riesgo de la recaída. Aquellos donadores con contacto con pacientes COVID confirmados también se diferían de 14 a 21 días y se tenía una vigilancia estrecha por la presentación de síntomas. Respecto a las cosechas, si el paciente tenía sospecha de COVID, se recomendaba no recolectar, y en aquellos que de riesgo alto que se colectaban, se recomienda congelar y vigilar si el paciente presenta algún tipo de sintomatología. Las indicaciones o recomendaciones durante el trasplante, de entrada era sugerir acondicionamientos de intensidad reducida, criopreservar células, como lo comentamos, para vigilar al donador si éste llegara a presentar algún síntoma. Aunque no se ha identificado que se pueda transmitir la enfermedad de COVID-19 a través de células progenitoras, aún no se ha estudiado del todo, entonces se tiene como precaución. Otra cosa importante es que se prefiere el origen de sangre periférica a diferencia de la médula ósea debido a los riesgos que implica este procedimiento. También se recomienda lo que dijimos, un aislamiento estricto 14 días antes del ingreso, y es muy importante contar con un banco de sangre con hemocomponente las 24 horas y con todas las medidas de protección contra la infección. Otra cosa importante es que aquellos donadores no relacionados internacionales se recomendó que optáramos por donadores nacionales o por donadores de sangre de cordón umbilical, debido a que hay problemas en las fronteras debido a los riesgos de contagio. Entonces es muy complicado traer células de donador internacional. Entonces se considera que hay que buscar otras alternativas o hacer un donador haploidéntico en los pacientes que estaban idealmente para no relacionado. Respecto al donador relacionado, se consideraba como recomendación tener un donador alternativo. Esto es algo bastante complicado porque de entrada es poca la probabilidad de que tengamos un donador. Entonces, tener un donador alternativo todavía es muy complicado, pero era una recomendación. Respecto al trasplante autólogo, se consideró que el paciente no se debía quimiomovilizar, sino solamente utilizar factores estimulantes de colonias. Lamentablemente, esto no fue efectivo en nuestra experiencia. Respecto a aquel paciente sospechoso de COVID durante el trasplante, que es un caso que estamos teniendo ahorita en la unidad, es que el paciente se tiene que hacer una prueba de SARS-CoV y una tomografía. Si el paciente es positivo, inmediatamente se tiene que retirar del área de presión positiva, que es la que tenemos en la unidad de trasplante, debido a que la posibilidad de diseminación de la infección es muy alta entre toda la unidad y el personal. Y si sale positivo, trasladarlo a una área con pacientes específicos de COVID. En el caso de que salga negativo, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con todos aquellos virus como citomegalovirus, Epstein-Barr, influenza, herpes y otros patógenos respiratorios de gran mortalidad en pacientes con trasplante. Las recomendaciones al ingreso son, como ya las hemos comentado, son respecto a tener una educación al familiar y al paciente, limitar las visitas al máximo, utilizar las videoconferencias y evitar que el paciente salga cuando no sea necesario, y tratar de realizar estudios fuera de laboratorio en áreas que no sean de hospitalización concurridas. Respecto a los ajustes que tuvimos que realizar en la unidad, aquí les presento un resumen. Lo que hicimos fue que teníamos una plática informativa para pacientes que se daba usualmente cada 2 semanas de forma presencial. La pasamos a cada 2 semanas, pero de forma virtual. Respecto a las sesiones del comité de trasplante, se hacían presenciales cada mes. En este momento hacemos una discusión directa con el equipo de trasplante, con el médico o con el servicio involucrado. Respecto al consentimiento informado, se tuvo que aclarar de forma específica a los pacientes los riesgos que conlleva un trasplante en esta pandemia, lo cual se agregó al consentimiento informado. Respecto a las valoraciones de trasplante, antes eran en todo momento, pero en esta pandemia se tuvieron que suspender y solamente se dejaron aquellas de trasplante prioridad 1.
Previo a las cosechas y al ingreso se hacía la prueba que comentamos, SARS-CoV negativa, para poder ingresar a la unidad. Algo muy importante es que al haber suspendido algunas valoraciones pretrasplante, algunos pacientes se retrasaron, especialmente los mieloma múltiples o las enfermedades linfoproliferativas, porque como dijimos, ellos tienen un mayor riesgo de complicaciones que del beneficio del trasplante. Y también es importante que estas valoraciones se difirieron porque el personal de infectología, dental, psiquiatría, psiconcología y nutrición también tenía que tener una protección contra la infección. Algo importante también es que en todos los pacientes realizábamos una espirometría. Ante esta pandemia no la podemos realizar, entonces estamos haciendo una valoración pues no completa en este caso. Respecto a los criterios de consulta, ya lo mencionó un poco la doctora Silvia Rivas, no pudimos diferir a aquellos pacientes en los primeros 100 días del trasplante y en aquellos que tenían enfermedad de injerto contra huésped activa. Diferimos de 3 a 6 meses a aquellos que tenían una valoración de prioridad de trasplante nivel 2 o 3 y también aquellos que tenían un trasplante estable. De 6 a 12 meses diferimos a aquellos pacientes que estaban en remisión y solamente estamos valorando comorbilidades a largo plazo. La experiencia que tuvimos en la unidad de trasplante fue la siguiente. Las consultas otorgadas se disminuyó en el periodo de marzo a junio del 2019 al 2020 en un 53%. Esto en base a las recomendaciones emitidas para evitar los contagios. Respecto al número de trasplantes, también tuvimos que bajarlos en un 50%. Esto es debido a los niveles de prioridades que recomendaron todas las asociaciones internacionales. Respecto a las causas de disminución, tengo que hacer unos comentarios puntuales. Usualmente tenemos 5 camas para la unidad de trasplante. Por esta pandemia estamos utilizando solamente 3, debido, como lo comentamos, las recomendaciones internacionales y las patologías de alto riesgo. Otra cosa importante es que los pacientes tenían temor a acudir al hospital por el riesgo de infección y también al temor por el alto riesgo de complicaciones asociadas al procedimiento de trasplante. Otra cosa es que debido al área COVID y a todo lo que enfrentamos, se tuvo que hacer una redistribución del personal de enfermería y nos vimos limitados a solamente dejar 3 camas. Otro problema importante que ustedes conocen es que hemos tenido desabasto de medicamentos, por lo tanto, pacientes que eran prioridad 1, los tuvimos que diferir a causa de que no podíamos tener el tratamiento ideal para disminuir el riesgo de complicaciones. Y pues la otra que ya sabemos en los pacientes hematológicos es que estos pacientes tienen una alta posibilidad de recaída y pues tuvimos recaídas de este tipo de pacientes. Respecto a los trasplantes realizados según diagnóstico, siempre estamos comparando el periodo de marzo a junio del 2019 con el 2020. Vemos que los que más bajaron son los pacientes con mieloma múltiple. Esto debido a que es la patología con mayor riesgo de complicaciones y mayor mortalidad. Los que continuamos fueron los linfomas no Hodgkin, que son los que tienen más posibilidad curativa después del trasplante, y aquellos pacientes con leucemia aguda o con el linfoma Hodgkin, incluso un tumor germinal no seminomatoso debido al alto riesgo de progresión. Respecto al tipo de trasplante que realizamos, disminuimos los autólogos, el halogénico no tuvimos en este periodo y el haploidéntico tuvimos que dejarlo en 2. Como ustedes ven, hubo una disminución en la cantidad de pacientes y es importante señalar que el paciente haploidéntico es aquel que tiene mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Sin embargo, la patología y alto riesgo ameritaban este tipo de trasplante. Aquí les presento lo que es los pacientes que se han infectado de trasplante y la evolución que han tenido. Tenemos 5 pacientes posterior de trasplante que se han infectado. Perdón, solamente uno, que es el paciente que muestro en la segunda fila, es un paciente con un linfoma que tenía hipertensión y obesidad, además de linfopenia al momento de la infección, 470 días después del trasplante, que fue ingresado al área COVID, pero se egresó sin complicaciones. Este paciente que tengo en asterisco es un mieloma múltiple que tenía 7 años después del trasplante. Este paciente fue hospitalizado en la unidad COVID, tuvo deterioro ventilatorio, estuvo en terapia COVID y falleció el 16 de julio. De los otros 2 pacientes de leucemia aguda y linfoma Hodgkin que fueron halogénicos, ellos tenían como comorbilidad una enfermedad de injerto contra huésped crónico. Uno de ellos era 1 año 11 meses después y otro 265 días. Estos 2 pacientes, la leucemia aguda ahorita está hospitalizada, está estable, y el paciente de linfoma Hodgkin con trasplante halogénico, él está en casa con un manejo ambulatorio.
El futuro del trasplante. Bueno, es muy importante mencionar esto porque los países que han mostrado que se han relajado las medidas de protección han tenido pequeños brotes. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que tenemos que mantener de forma estricta las medidas de higiene y aislamiento. La otra cosa es permanecer realizando la prueba SARS-CoV previo a la cosecha y al acondicionamiento, seguir valorando las recomendaciones y ver quiénes son los pacientes de alto riesgo de recaída. También estar muy al tanto de lo que están reportando las sociedades internacionales y un reto que tenemos constante y que va a ser a pesar de la pandemia y todo lo que esté pasando es que el paciente que sigue con manejo inmunosupresor pues va a seguir teniendo el riesgo de infecciones. Otra cosa importante es que esta pandemia nos va a limitar mucho el tipo de trasplantes que estamos haciendo. Como lo hemos mencionado, el trasplante tiene una posibilidad de un donador de un 25% y el trasplante haploidéntico nos daba la posibilidad de un 70%. Lamentablemente, hacer el trasplante más comórbido o con mayores riesgos, nos vamos a tener que ver muy limitados a elegir aquellos pacientes con mayor posibilidad de curación para poder realizar este tipo de trasplante. Ok, aquí solamente les muestro, bueno, perdón, esto ya lo platicamos. Y aquí les muestro los pacientes que están ahorita en lista de espera para trasplante en el INCAN. Les muestro esto porque tenemos que trabajar en este futuro. Sabemos que el trasplante sigue siendo la única oportunidad de curación en este tipo de pacientes. Tenemos ahorita 7 pacientes de mieloma múltiple que, como ya dijimos, son aquellos pacientes con mayor riesgo de complicaciones, 2 linfomas no Hodgkin, 3 leucemias agudas y una leucemia aguda linfoblástica. Estos solamente son los pacientes que ya completaron protocolo por tener prioridad número 1. Si valoramos a los otros pacientes que están en valoraciones, son alrededor de 20 pacientes. Entonces, ahorita vamos a tener una insuficiencia en la capacidad de poder hacer trasplantes y sobre todo en la posibilidad de curar a estos pacientes por las complicaciones asociadas. Y bueno, es algo que sí nos tiene bastante preocupados en la unidad y estamos valorando si vamos a tener que modificar los protocolos de tratamiento de acondicionamiento o las esquemas de prevención para enfermedad de injerto contra hueso. Y bueno, esto es lo relacionado a la unidad de trasplante. Buenos días. Bueno, queremos presentarles algunos resultados del comportamiento de los pacientes con alguna neoplasia hematológica que desarrollan o que adquieren una infección por SARS-CoV-2, que se han atendido aquí en el instituto y que han ameritado pues hospitalización. Sabemos, o desde que comenzó la pandemia, incluso antes, pues diferentes agrupaciones médicas, sobre todo encaminadas en el diagnóstico, tratamiento de los pacientes con cáncer, pues previeron que nuestros pacientes con cáncer tenían mayor riesgo de contraer la infección. ¿Por qué? Hay diferentes factores, pues tienen que venir constantemente a los hospitales, a recibir tratamiento, a seguimiento, se tienen que transfundir y por lo tanto también podrían tener mayor riesgo de complicaciones. Sabemos que nuestros pacientes tienen tanto la inmunidad celular como humoral alterada y bueno, pues esto los predisponía a tener un desenlace peor relacionado a la población general. Entonces, a medida que pasó el tiempo, se fueron publicando diferentes trabajos en donde se describía la evolución y las características clínicas de los pacientes, primero con cáncer, y se hacía un apartado especial para los pacientes hematológicos. Podemos ver diferentes trabajos de diferentes regiones que incluían un buen número de pacientes, pero en general pacientes con algún tipo de cáncer. Y si solamente nos fijamos a los pacientes con alguna neoplasia hematológica, pues podemos ver que esa población representaba entre un 5 a 18% de los pacientes con cáncer en general. Y si nos fijamos en la mortalidad exclusivamente de los pacientes con alguna neoplasia hematológica que tuvieron una infección por SARS-CoV-2, pues bueno, podemos tener resultados bastante variables. Resultados desde mortalidad del 14% hasta 36, 37%. Y se describían algunos factores de riesgo asociados a esta mortalidad, como por ejemplo la edad, el tabaquismo, la presencia de comorbilidades,
la enfermedad activa, incluso en algún trabajo, el sexo masculino, el diagnóstico menor a 1 año, el diagnóstico de la enfermedad neoplásica menor a 1 año, y bueno, pues a medida de que también pasó el tiempo, se fueron ya publicando trabajos especiales o específicos de pacientes solo con neoplasias hematológicas. Y por ejemplo, bueno, aquí en esta tabla podemos ver estudios un poquito más actuales de diferentes grupos, también de diferentes regiones que atravesaron primero la pandemia y que incluían pues un menor número de pacientes, ¿no? Sin embargo, pues podemos ver que la mortalidad aquí en estos pacientes exclusivamente hematológicos, pues también es bastante variada. En este segundo trabajo, era un trabajo exclusivo de pacientes con mieloma múltiple y podemos ver que el porcentaje de mortalidad de estos pacientes era del 54%. Y de ahí, pues, los otros trabajos incluían a diferentes pacientes con diferentes neoplasias hematológicas y la mortalidad fue bastante variada, entre un 36 a un 62%. Y bueno, pues la finalidad también de presentar estos datos es darles a conocer cómo les está yendo a nuestros pacientes aquí en el hospital, en el instituto, y pues qué comorbilidades tienen, sobre todo cuáles son los principales signos y síntomas que manifiestan. Entonces el objetivo pues era justo este. Hicimos un estudio retrospectivo de los pacientes con neoplasias hematológicas que desarrollaron enfermedad por COVID, incluidos en el Registro Nacional de Pacientes Oncológicos. El periodo de estudios incluyeron pacientes desde el 1 de abril al 31 de julio de este año. Y los datos clínicos se obtuvieron pues del expediente electrónico. Definimos como un caso positivo a aquellos pacientes que tenían una prueba de PCR positiva y la supervivencia se definió desde el momento del diagnóstico hasta la muerte o fin de seguimiento de los pacientes. Incluimos pacientes solamente tratados en el INCAN que ameritaron hospitalización y pues tuvieron infección por SARS-CoV-2. Bueno, muy bien. En total, nosotros identificamos en el censo de pacientes de ahí de hematología 45 casos sospechosos. De estos casos sospechosos se confirmaron 62% por la prueba de PCR. El 43% eran mujeres y 57% eran hombres, con una mediana de edad de 54 años y rangos desde 18 hasta 60 años. La neoplasia más frecuente o los pacientes o la infección se dio más frecuentemente en pacientes con linfoma no Hodgkin. El 50% de estos pacientes, de los 28, pues eran pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin, seguidos de mieloma múltiple y leucemias linfoblásticas. Y cabe resaltar en la siguiente gráfica, podemos ver que alrededor del 57% de los pacientes tenían menos de 1 año de diagnóstico, de su diagnóstico oncológico. ¿Qué tratamientos? Solamente 10 pacientes habían recibido tratamiento los 15 días previos a la infección por COVID o a la infección por SARS-CoV-2. Y de estos, los tratamientos estaban distribuidos entre quimioterapia, esteroide, talidomida, moléculas pequeñas y anticuerpos monoclonales. La mayoría de los pacientes, de estos 10 pacientes, habían recibido quimioterapia. ¿Cómo era o cuál era el estado de la enfermedad de nuestros pacientes al momento del diagnóstico de COVID? Pues bueno, la mayoría de nuestros pacientes, o sea, el grupo de linfoma no Hodgkin, estaban en recaída o vigilancia. Los pacientes con mieloma múltiple, la mayoría se encontraban en un tratamiento activo en ese momento. Los pacientes con leucemia linfoblástica, la mayoría eran pacientes de reciente diagnóstico y un 50% de los pacientes con leucemias mieloides, tanto crónicas como agudas, pues eran también de reciente diagnóstico. Solamente tuvimos un paciente con linfoma de Hodgkin y ese paciente pues tenía más de 10 años de seguimiento. Y estas fueron las fechas en las que se fueron reportando los casos positivos para COVID. Aquí podemos ver pues, que nuestro primer paciente, un paciente con mieloma múltiple, y el último que incluimos es un paciente con LAM. ¿Cuáles eran las comorbilidades que presentaban estos pacientes? La principal, ¿no?, era diabetes, obesidad e hipertensión. Pues algo muy similar a lo observado en la población general.
Y si sumamos sobrepeso y obesidad, pues podemos ver que las alteraciones en el índice de masa corporal pues son la principal comorbilidad de nuestros pacientes, casi el 70%. En cuanto a los síntomas que presentaban nuestros pacientes, en realidad pues no encontramos nada sorpresivo. La mayoría tenían tos, fiebre, disnea. Y en cuanto a las variables de laboratorio, podemos ver que nuestros pacientes, al momento del diagnóstico de COVID, pues casi el 70% de los pacientes tenían linfopenia, menos de 1000 linfocitos, que también es algo que ya se ha descrito en otras series. Solamente alrededor de un 38% de los pacientes tenían anemia, y algo también que nos llamó la atención es que menos del 10% de nuestros pacientes tenían neutropenia, que nosotros esperábamos que fuera más, pues sobre todo pues, por las características propias de nuestros pacientes. Estuvieron elevadas de manera también general los parámetros de dímero D, fibrinógeno, ferritina y proteína C reactiva, que ya conocemos que también pueden ser marcadores incluso pronósticos en una infección o una enfermedad por COVID. ¿Qué tratamientos se utilizaron para estos pacientes con neoplasias hematológicos? Pues la mayoría, más del 80%, recibió antibióticos. Solo un paciente pues no recibió antibiótico porque ese paciente estuvo ingresado, pero posteriormente pidió su alta voluntaria y ya no recibió ningún tipo de tratamiento. Se dio tromboprofilaxis con heparina también en alrededor de un 80% de los pacientes, y los esteroides pues también se incluyeron como parte del tratamiento en estos pacientes. Muy bien. Aquí les presento una gráfica de supervivencia donde podemos ver que el seguimiento fue hasta 100 días, y a 100 días pues la probabilidad de supervivencia de estos pacientes era de 58%. Podemos ver que teníamos una N de 28 pacientes, y de los cuales el 32% desafortunadamente falleció. Y pues es importante ver que el 25% de estos pacientes fallecieron durante la primera semana del diagnóstico de infección por COVID. ¿Cuál fue la mortalidad por diagnóstico? Pues bueno, podemos ver que de los 2 pacientes que teníamos con leucemia mieloide crónica, ninguno falleció. Y hasta el otro extremo, pues solamente un paciente con linfoma de Hodgkin, pero pues ese desafortunadamente falleció. Y algo que, si recordamos la introducción, yo les comenté que había un trabajo en el que se describía la mortalidad de los pacientes con mieloma múltiple, pues en realidad es algo muy similar. Tenemos la mortalidad de nuestros pacientes con mieloma múltiple alrededor del 60%, con leucemias mieloides agudas alrededor del 50%, y hasta el momento nuestros pacientes con leucemia linfoblástica que se han hospitalizado y que tienen infección por COVID, pues siguen vivos. Y por último, pues bueno, valorando a ver si había alguna diferencia en estas variables entre los pacientes muertos o supervivientes a COVID, pues en realidad no encontramos ninguna diferencia entre el género, la edad menor a 60 años o mayor a 60 años, la presencia de comorbilidades 0, 1, 2 comorbilidades o 3 o más, aunque hay una tendencia a que aquellos pacientes pues muertos tienen mayores comorbilidades, y tampoco en el estado de la enfermedad en el que se encontraban al momento de la infección por COVID. Por lo tanto, pues bueno, podemos concluir que el grupo de pacientes más afectados por SARS-CoV-2 aquí en nuestro instituto fue el grupo de pacientes con linfoma no Hodgkin. Esto puede tener relación a que también es nuestro grupo más grande de pacientes. 2/3 partes de los pacientes hospitalizados por COVID tenían menos de un año de diagnóstico hematológico, y 35 recibían tratamiento para su neoplasia, 35%. El 100% de los pacientes fallecidos tenían al menos una comorbilidad, y el 70% de los pacientes tenían obesidad y sobrepeso, que es algo que nosotros también debemos recalcar para hacer énfasis en los programas de salud pública a futuro. Y con un seguimiento de 100 días, pues no se ha alcanzado la mediana de supervivencia. En este estudio, pues no podemos identificar características clínicas o de laboratorio propias de la población de pacientes hematológicos, probablemente debido al tamaño de la muestra. Por lo tanto, es importante robustecer estos datos en colaboración con otros centros.
Bueno, vamos a resumir en conclusiones finales. La pandemia por coronavirus es algo, como en mi época se decía, de la estación de radio 620, algo que llegó para quedarse. Entonces estos son los datos del día 17 y vemos cómo, aunque tiendan a estabilizarse las curvas, están creciendo. Estos son los de ayer. Y si vemos la gráfica que tenemos del lado izquierdo, vemos que México ocupa el primer lugar en mortalidad. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener que hacer muchas modificaciones, aprender a vivir, como ya se ha dicho muchas veces en este foro, aprender a vivir con este virus y crear una serie de estrategias para poder hacerlo, ¿sí? Tenemos que seguir con las medidas de higiene, hacer énfasis. Ya todo el mundo nos hemos dado cuenta que se han relajado muchas de estas medidas de higiene, que son las más importantes y de protección, y debemos de enfatizarlas, ¿sí? Desarrollar programas. Hemos hecho ahora todos el experimento, se puede decir, con sesiones a través de videos, por teleconferencias. Hemos dado ya consultas por teléfono. Yo creo que esa es una estrategia que podemos seguir implementando aquí, pero de una forma más sistematizada. Es muy importante que también, de acuerdo a estos resultados, a la evolución que vayamos teniendo, nosotros podamos evaluar el tipo, la intensidad y la disponibilidad de recursos que tenemos para tratar a nuestros pacientes, ya sea en quimioterapia, con radioterapia o con nuevos medicamentos, ¿sí? Y en base a eso definir qué es lo que vamos a proponer a estos pacientes. Por las características que ya vimos de nuestros pacientes, también sería muy conveniente exacerbar o tener mayor énfasis en el triage de todos aquellos pacientes hematológicos con síntomas respiratorios. Ya vimos que tienen características que nos llevan a hacerlos más vulnerables, más susceptibles, como la linfopenia, que es prácticamente en todos nuestros pacientes. También debido a la gama de manifestaciones clínicas tan diversa que tiene el COVID, y a que se viene una segunda ola de COVID, más aparte la época de influenza. Estos resultados, como ya vimos, no son diferentes a lo que se ha reportado en todo lo demás. Sin embargo, debemos estar muy conscientes de que se vino una avalancha de información que muchas veces no fue sometida a arbitrajes médicos. Entonces tenemos que ser ahora más juiciosos para poder valorar todos esos artículos, esa información, y poder definir aquí en nuestro medio qué es lo mejor para nuestros pacientes. Igual con los protocolos para trasplante, como ya se mencionó, y seguramente vamos a tener que elaborar nuevos protocolos de seguridad tanto para los pacientes como para el propio personal de salud, insistiendo en la relajación que ha habido de todas estas medidas. Y finalmente, yo quiero dar las gracias a todo el equipo de hematología en el que han participado de forma muy intensa y activa. Médicos, enfermeras, personal administrativo, personal de la consulta, personal de hospitalización, personal administrativo, los pasantes en servicio social que nos han ayudado mucho para el triage, los propios pacientes que han tratado de colaborar y han ido aprendiendo poco a poco de toda esta experiencia. Y quiero dar a nombre de todo el servicio de Mato, yo creo que todo el hospital, las gracias al servicio de infectología, al servicio de también cuidados paliativos, que ha apoyado mucho en estas situaciones, y a todo el personal del hospital, desde las autoridades hasta la última persona de intendencia que ha participado en todo esto y ha permitido que pacientes como Leonel, que está ahí, que es un paciente hematológico, que estuvo un largo tiempo en la
unidad COVID haya podido recuperarse. Sin embargo, otra cosa muy importante es el hecho de que tuvimos personal que se contagió. ¿Sí? Tuvimos 3 médicos adscritos, 2 de ellos son los ponentes que tuvimos hoy, que afortunadamente tuvieron una resolución adecuada de la enfermedad. El doctor Barranco todavía anda ahí con unas secuelas. Y 12 enfermeras hemos tenido y 3 médicos recientes que se han reincorporado afortunadamente al tratamiento y apoyo de los pacientes. Sin embargo, tenemos al doctor Cadena. El doctor Cadena es el tercer médico adscrito de nuestro servicio, que actualmente se encuentra internado en el Hospital Nacional de Cardiología. Está prácticamente a 2 meses de internamiento. Hoy es su cumpleaños y está en una situación. Entonces, esto es nada más para que exacerbemos, no hagamos a un lado todas esas medidas de protección. No nos sintamos inmunes como gente que ya lo tuvo y ya no me va a volver a dar, porque eso todavía no lo sabemos a reserva de que haya más información, porque esa es una actitud que ha tenido mucha gente. Dijo, ya me dio y ya no me va a volver a dar. No lo sabemos, a menos que ya la doctora Vilar nos dé más luz, pero creo que debemos seguir manteniendo todas estas medidas de protección personal para bien de nuestros pacientes, de nuestras familias y de nosotros mismos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Tenemos 3 minutos si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Perdón? Hola, gracias por la presentación y la información. Solamente me gustaría que me aclararan a qué se refieren con el subregistro de pacientes hematológicos con COVID. Es que no me quedó claro. No. Bueno, a lo mejor tuvo mal la palabra, es que existe todo el registro de los pacientes del INCAN. Subregistro nos referimos nada más a tomar a los hematológicos, no que haya un subregistro. Únicamente ya, es que, o sea, sí me quedé como extrañada, sí, pero qué bueno que lo aclaran. Estábamos tratando de ver cuál es la palabra, pero estuvo mal usada, y únicamente además nos quedamos con los pacientes hospitalizados, porque hubo pacientes que sí también tuvieron COVID, que queríamos presentar y que va a ser motivo de una nueva presentación y que no requirieron hospitalización, que vamos a darles el seguimiento para tener la información. Sí, así es. Hay algunos que están, que no se hospitalizaron y aparentemente han tenido una buena evolución. Incluso hay otros que no aceptaron ni siquiera la hospitalización por las malas condiciones y tampoco tenemos a esos pacientes registrados. Entonces, por eso es una partecita, son datos preliminares, porque sí consideramos que hay que completar toda esa información. No le existe, si vieron los resultados ya te lo estoy quitando, de mortalidad de los pacientes, es muy parecido a de los hematológicos en concreto, es muy parecido a lo que se está reportando. Pero sí, yo creo que habrá que completar la información con esos. Sí, así es. Y un par o 3 de cosas. Pues sí, es una desgracia como cualquier persona, o sea, que alguien se infecte y nos duele mucho cuando es alguien de nuestro propio gremio. Pero sí quiero volver a insistir que amén que no hay ninguna duda que hay gente que se ha contagiado en el hospital. Hay mucha gente que no se contagia en el hospital. Y esto es un problema que la gente se le tiene que tatuar en la cabeza y va mucho en función a las medidas de protección que nosotros usamos. Hay una proporción alta, y de hecho hoy la estamos viendo más, de estos conglomerados familiares. O sea, el otro día veía en el Facebook de gente de aquí
haciendo una fiesta familiar. 45% de los contagios se dan cuando visitamos a los propios parientes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. La vida cambió y la vida probablemente nunca va a regresar a como fue antes. Y estos son algunos de los puntos que tenemos que estar claros, porque o sea, nosotros, los pacientes hematológicos, los pacientes oncológicos, reumatológicos, etcétera, básicamente se van a contagiar en la comunidad. Entonces, si nosotros no seguimos al pie del cañón con todas estas medidas, ellos son los más vulnerables y no solamente están expuestos, están sobreexpuestos probablemente. Sí, de acuerdo. Como que se han relajado las medidas. Estamos en el día 80 de la nueva normalidad. Y nosotros esperaríamos que hubiera habido cambios. No son tan significativos como se puedan esperar y básicamente es por eso, ¿no? Porque nos confiamos muchos, se relajan estas medidas y sucede. De haber puesto la nueva normalidad cuando la curva era ascendente, pues también nos expuso a otro. Sí, doctor. Yo tengo 3 preguntas. La disminución de la consulta subsecuente en hemato-oncología fue de 35%, muy por arriba de la media de las demás especialidades, de demás áreas, que es 21%. Eso me llama la atención. Digo, si no pasa nada y los pacientes evolucionaron bien, sin ningún problema, entonces es motivo de reflexión. Mejor tenemos que ahora ajustar nuestras consultas subsecuentes a hacerlas más espaciadas. Y segundo, el trasplante de médula ósea, hay una disminución del 50%, me parece alarmante. Me parece alarmante, sobre todo si tienes 13 pacientes ya preparados para trasplante, ya para mañana trasplante, y tienes 20 más que están prácticamente listos para trasplante, ya están estudiados, son 33 pacientes. Una disminución del 50%, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, ¿qué otra alternativa tienen? ¿Hay otra medida terapéutica que sea útil para ellos? Creo que hay que reflexionar mucho eso, porque de repente el paciente está asustado, por supuesto que está asustado el paciente, pero si el médico se asusta es la peor combinación. Paciente asustado, médico asustado, entonces el paciente no va a ningún lado. Si hubiera otra alternativa, pues estaría bien. Ustedes mismos han demostrado que gente con COVID, con problema de médula ósea, más COVID, su supervivencia a 100 días, que es una edad de edad corta, me parece que es suficiente, es del 58%, o sea, no es una cosa que todos están muriendo. Y la última respecto a mieloma, llama la atención mucho a mieloma, es una edad bastante prevalente en nuestro hospital. Prácticamente se dejaron de consultar. O sea, una consulta considerable, prácticamente bajan a 0. ¿Qué significa? Se curaron, se murieron, cambiaron de hospital y igual se impactó, ese mismo grupo de mieloma impactó también el trasplante de médula ósea. Sí. O sea, aquí el tema es, ¿qué pasó? ¿Por qué las leucemias siguen siendo más o menos un ritmo muy parecido? Las curvas son muy paralelas respecto al año pasado, una disminución leve, pero mieloma es, claro, como si ya de repente dejaran de existir pacientes con mieloma. ¿Cuáles son las reflexiones? Una de las consideraciones que hemos hecho, doctor, es que primero mieloma es una enfermedad indolente, es una. La otra, que el tratamiento de los pacientes con mieloma generalmente es por vía oral. La tercera es que son los con mayor riesgo de contagiarse. Entonces, en estos pacientes se disminuyó la asistencia, la consulta presencial, pero se continuó casi en todos, igual que, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, que también es oral, se ha continuado con mucha consulta por vía telefónica, se les llama, se ve cómo están, se pide que venga un familiar a veces por la receta para exponerlos principalmente a los pacientes con mieloma, el menor riesgo posible de enfermedad. Eso debe ser registrado. Si es teleconsulta, como bien mencionaste, o sea, tenemos que reinventarlo, ¿no? Una manera de teleconsulta, lo pasan paliativos. Pero eso debía registrarse, porque de repente en el futuro parecería que estos enfermos se dejaron de atender. Si siguen asistiendo por teleconsulta, pues ya está registrado, ya tiene una nota correspondiente. Teóricamente a los pacientes que se les difiere o pospone una consulta o se les extiende una receta, se les pone una nota, doctor. ¿Y lo de los trasplantes?
Respecto al trasplante, como usted lo menciona, doctor, vamos a tener que hacer ajustes a los tratamientos, pero es bien importante mencionar que cuando disminuimos la intensidad del acondicionamiento, la posibilidad de progresión es más alta. Entonces, si hay una situación complicada respecto al trasplante. Entiendo que usted dice que los médicos estamos asustados y que no puede estar el paciente también asustado, pero también tenemos que ponernos en la realidad. Y la realidad es que tenemos menos personal, que tenemos desabasto de medicamentos para poder controlar la enfermedad de injerto contra huésped, que tenemos menos capacidad para que los pacientes se puedan hacer este tipo de trasplante haploidéntico porque también faltan algunos medicamentos y sobre todo que no tenemos el personal. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes que tenemos una gran cantidad de pacientes, pero también tenemos que empezar a limitar los pacientes que recibimos de otros hospitales para darle prioridad a nuestros pacientes, y la otra es que tenemos que hacer una mejor selección de los pacientes. De entrada, los mielomas múltiples son una enfermedad indolente que todos los pacientes, alrededor del 70% que son elegibles a trasplante, pueden llevarse, pero ahorita hay dos condiciones: se pueden llevar al momento de la recaída o se pueden llevar en un momento temprano de la enfermedad. Entonces vamos a tener que acondicionar los protocolos para quizás ellos llevarlos hasta el momento de la recaída y quizás escoger aquellas leucemias que tenemos una posibilidad de curación más alta, quizás escoger aquellas que no tengan más de 2 líneas de tratamiento. Vamos a tener que todavía ser más estrictos y todavía adecuar más los protocolos. Entonces, sí es un parámetro complicado todo lo que se está viendo a nivel mundial. Un estudio que presenté mencionaba que el 20% de los pacientes se podían infectar con COVID, pero el 80% de ellos estaban muriendo con trasplante. Entonces, pues hay varias cosas que vamos a tener que sopesar y sobre todo la experiencia que se vaya dando en el resto del mundo nos va a servir para ir adecuando poco a poco los procedimientos. Entonces hay dos temas. Uno es una mejor selección y otro es problemas relacionados a las condiciones para el trasplante. No parece ser, o sea, no es algo que ustedes hayan planeado bajar los trasplantes por tener menos enfermos, sino las condiciones externas, personal, medicamentos, pues llevaron a esta disminución. Entonces, hay que trabajar en esas cosas, entonces. O sea, una es esa y la otra es la recomendación por los pacientes de alto riesgo que manejamos, que son las recomendaciones internacionales. Sí, bueno, y para terminar, no todo es malo, ¿verdad? Felicidades a ustedes, al grupo. Pues ustedes tuvo que redistribuir las camas, ustedes tuvieron menos camas, pero cirugía tuvo una consecuencia mayor. Cirugía disminuyó sus camas como en un 30%, ¿no, doctor? Tuvo que reubicar a los enfermos al sexto piso y al séptimo piso. Sin embargo, como bien lo dijo la doctora, esto llegó para quedarse. Hay que acostumbrarnos, hay que reinventarnos y buscar estrategias para no dejar de tener a los enfermos. Porque lo hemos platicado. De COVID en enfermos se puede morir, pero de cáncer no se trata, todos se van a morir. Gracias. Felicidades. Perdón, solamente quería hacer un último comentario para que sepan que las unidades de trasplante públicas en México, si no es que todas, perdón, la mayoría se suspendieron. Nosotros somos el único hospital público que continuó. Bajamos al 50%, pero somos los que seguimos. Hace más o menos una semana que empezaron otros programas como La Raza y creo que el Hospital de Monterrey. Entonces, a pesar de que tuvimos disminución importante, pues seguimos trabajando y creo que eso es muy importante para nuestros pacientes. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, agradecemos mucho su presencia, sus comentarios y vamos a cederle la palabra a la doctora Domínguez que nos tiene un mensaje breve, nada más por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me voy a permitir ser portadora en esta ocasión de una buena noticia. Me tomaré no más de 4 minutos. Y bueno, en lo que me van bajando la pantalla, porque he preparado un video, les daré un preámbulo. Un espíritu incansable necesita satisfacción, motivación, reconocimiento y gratitud para seguir adelante. Y un espíritu incansable es algo que caracteriza a este instituto. Doctor Meneses, doctor Herrera, doctor Enciso, doctor Cervera, autoridades del instituto, asistentes en este auditorio y asistentes virtuales. Hoy tenemos una buena noticia como parte del resultado del trabajo en equipo que se lleva a cabo en este instituto. Este es el motivo de presentarles hoy un video que hace remembranza del trabajo en equipo y de una sorpresa de los Pumas para los médicos de nuestro instituto.
Por su voluntariado, permite la experiencia de un deseo cumplido a pacientes, generando bienestar, un cambio de actitud, sentido de pertenencia, acompañamiento y apoyo por el equipo de salud, confianza, aumento de los sentimientos de felicidad, mayor disposición para seguir el tratamiento, optimismo en el equipo de salud hacia el futuro. Osvaldo fue nuestro paciente de enlace, 23 años, un cáncer germinal, el mejor soporte médico desde abril, con gran carga tumoral a pulmón, con neumonitis y con un antecedente de tromboembolia pulmonar. A él hemos estado brindando estas medidas de bienestar y lo conocimos en el hospital. Nos dejó ver que tenía un pumita, que él iba a los Pumas, y este protocolo empezó ahí. El objetivo con él fue que le mandaron mensajes los jugadores de los Pumas, tanto femenil como varonil, para brindarle todo este apoyo y este impulso para que pudiera ir con sus quimioterapias. Lo invitaron a un entrenamiento, lo invitaron al partido de fútbol y de ahí esto se revirtió también hacia el equipo de cuidados paliativos y ahora para el instituto. Vieron en las imágenes que tuvimos la oportunidad de poder ir a un partido de los Pumas cuando todavía no teníamos este problema de pandemia, y ahora nos hace una entrega de playeras. Bueno, en un momento se las muestro, pero son playeras para el personal médico del instituto que a través de la sociedad médica pues se verá la mejor manera para poderlas entregar. Muchas gracias. Son las playeras, ahora solo traigo para efectivos, ya después ya